Farmacología en fisioterapia. Mi nombre es Arturo González Segure y hoy les voy a hablar un poquito de la farmacología. El mecanismo de acción con el cual el fármaco actúa en el cuerpo. En este caso les voy a poner, por ejemplo, una lesión traumática y les voy a poner un fármaco o qué fármaco podemos utilizar para que pueda contrarrestar los síntomas de esa lesión. Bueno, primero me gustaría hablarles de la lesión que vamos a tratar. Voy a tratar la tendinitis, que como su nombre lo dice, al final de la palabra itis es inflamación. Tendinitis y una inflamación del tendón. Entonces, ¿qué síntomas podemos tener cuando tenemos una tendinitis? Bueno, ahí puede haber dolor, puede haber hinchazón, inflamación lo hay, pero es una inflamación muy pequeña que no se alcanza a ver a simple vista, pero a veces puede haber hinchazón. Entonces, hay dolor, hay hipersensibilidad y hay inflamación o hinchazón. Buscamos un fármaco que tenga efectos similares a estos o que pueda contrarrestar estos síntomas. Yo escogí la aspirina. Pero antes de hablar del fármaco, quisiera yo hablar de la farmacología. ¿Qué es la farmacología? Bueno, es una ciencia o estudio que se encarga de razonar el fármaco, o estudio razonado del fármaco. En este caso, ¿el fármaco qué es? El fármaco es cualquier sustancia químicamente definida que cuando se aplica en una estructura u organismo tiene efectos cuantificables y reproducibles. Entonces, como les mencioné anteriormente, el fármaco tiene efectos cuantificables y reproducibles en un organismo. Pero cuando estos efectos van de la mano con una buena terapéutica, el fármaco se le denomina medicamento, que es lo que nosotros escuchamos normalmente en los hospitales, ¿no? Pues hay que ponerle cierto medicamento a tal persona que tiene cierta enfermedad. Casi nunca escuchamos fármaco, siempre dicen medicamento. ¿Por qué? Porque el fármaco ya tuvo que pasar por varios sistemas o varias etapas para llamarse o denominársele medicamento. La farmacéutica, ahorita les voy a decir qué significa o qué estudia, va muy de la mano con la terapéutica. Entonces les voy a decir la terapéutica. ¿Qué es la terapéutica? Entonces, la terapéutica es un conjunto de remedios que se utilizan para curar, aliviar, prevenir y diagnosticar enfermedades, tanto físicas o psicológicas. Hablando de la terapéutica, hay 3 grupos. Y estos 3 grupos se utilizan mucho en la farmacéutica, o hay que tenerlos muy en cuenta. Como les dije, la farmacéutica y la terapéutica van muy de la mano para llegar a un buen resultado en el medicamento. Pero en este caso, hay 3 pautas importantes que la terapéutica puede aplicar en la farmacéutica. La primera, hablando de químicos, medios químicos de la terapéutica. Entonces, ¿qué nos podemos enfocar cuando hablamos de medios químicos? Todo lo que tiene que ver con el fármaco, la sustancia del fármaco química, todo lo que el paciente come. Tú cuando le prescribes medicamento a un paciente tienes que estar al pendiente o tienes que decirle qué puede comer y qué no puede comer, porque va a tener efectos en su cuerpo. También plantas, o si el paciente toma infusiones, a lo llamado fitoterapia. Hay que tener muy en cuenta todo eso, todo lo que el paciente puede ingerir que tenga cambios físicos en su organismo. Después, químicos, en su organismo. Después están los medios físicos. Físicos podemos intuir que es movimiento,
el movimiento que nosotros o el ejercicio que nosotros podemos decirle al paciente que puede realizar cuando está ingiriendo algún fármaco. O a veces también que el paciente tiene mucho dolor, que está tomando un fármaco para el dolor, por ejemplo, de cabeza, un dolor muscular. Podemos realizar cierto tipo de masajes para ayudarle al paciente a aliviar ese dolor o ese malestar. Después están los psicológicos, todo lo que tiene que ver con la comunicación fisioterapeuta-paciente. Nosotros qué podemos decirle acerca del medicamento que está tomando. Nosotros qué podemos decirle acerca de los efectos secundarios que va a tener ese medicamento, cómo se lo comunicamos al paciente. Estas tres pautas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de prescribir un medicamento. Ahora, ya les introduje un poquito lo que tiene que ver con la farmacología y la terapéutica. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. En este caso, cómo actúa la aspirina en la tendinitis o cómo puede beneficiar o perjudicar también. La aspirina pertenece a un grupo de medicamentos llamados salicilatos, que estos medicamentos se encargan de inhibir ciertas sustancias que el cuerpo genera naturalmente, que causan fiebre, dolor, inflamación y coágulos sanguíneos. Eso es lo que el cuerpo normalmente hace, ¿no? Entonces la aspirina se encarga de inhibir que el cuerpo genere esas sustancias. Hay diferentes tipos de uso de la aspirina. Puede ser un medicamento prescrito o no prescrito, que tú puedes ir y comprarlo sin una receta médica. Pero bueno, cuando es prescrito, se le llama de liberación lenta, o sea, de acción prolongada, que dura más tiempo. Pero cuando no es prescrito, se le llama de acción retardada o liberación retardada. Quiere decir que el fármaco libera la sustancia hasta llegar al intestino. Y esto lo hace con el fin de evitar que se dañe el estómago, el medicamento. Entonces, ¿qué maneras hay de ingerir este medicamento? Podemos ingerirlo de maneras con tabletas. Podemos ingerirlo en polvo, masticables o con gomas. Es lo más común. Entonces, si ya tenemos en cuenta qué queremos contrarrestar, dijimos la inflamación, el dolor y la hipersensibilidad, lo más común en una tendinitis. La aspirina nos damos cuenta de que tiene esos efectos, pero también conlleva efectos secundarios, que son las náuseas, el vómito, el dolor de estómago y la acidez estomacal. Un medicamento, al menos los medicamentos que existen hoy en día, siempre van a tener efectos secundarios. Muchas veces no se presentan tan notoriamente, pero siempre va a haber efectos secundarios. Aún no existe el medicamento perfecto que no tenga efectos secundarios. Hablando de las características de un medicamento, lo que se busca es que haya una eficacia, que funcione para lo que es ese medicamento. También que haya seguridad, que sea selectivo el medicamento y que se pueda revertir el efecto, que sea de coste bajo y que pueda interactuar con otros medicamentos de una manera adecuada. Entonces, todas estas pautas tiene que tener un medicamento para ser llamado medicamento ideal. Pero, aún con todo esto, el medicamento siempre va a tener efectos secundarios. Entonces, como ya vimos, los medicamentos son una fuente fácil y rápida de tratamiento para distintos síntomas de enfermedades muy comunes, como en este caso tendinitis. También se pueden usar en dolor de cabeza,
dolor de cuerpo, fiebre, y ya si vamos a algunas patologías ya más crónicas, sí ya se ocupa una evaluación médica más a profundidad para que haya una prescripción del medicamento más exacta. Entonces, con esto terminamos. Espero le